Durante siglos, algunas tumbas permanecieron selladas, ocultas bajo tierra como si el tiempo mismo hubiera decidido olvidarlas. Sin embargo, cuando finalmente fueron abiertas, revelaron misterios que no encajan con la historia conocida. Inscripciones incomprensibles, restos que no corresponden a ningún registro y objetos fuera de lugar han dejado más preguntas que respuestas sobre lo que realmente ocurrió en estos lugares. 1. La tumba precolombina de las inscripciones incomprensibles. En el año 1978, un grupo de trabajadores realizaba excavaciones para la ampliación de un camino rural en una zona aislada del sur de México, en el estado de Oaxaca, cuando una de las máquinas removió una losa de piedra de gran tamaño que no correspondía con la composición natural del terreno. Al inspeccionar el hallazgo, se descubrió la entrada a una cámara subterránea sellada, construida con bloques perfectamente encajados y cubierta por capas de tierra compactada que sugerían una antigüedad considerable. Las autoridades locales notificaron a un equipo de arqueólogos, quienes iniciaron un estudio formal del sitio días después. La estructura resultó ser una tumba intacta, aparentemente perteneciente a una cultura precolombina no claramente identificada en los registros arqueológicos conocidos de la región. El acceso a la cámara principal reveló un espacio rectangular de aproximadamente 6 metros de largo por 3 de ancho, con paredes recubiertas de una serie de grabados tallados directamente en la piedra. Estas inscripciones, distribuidas en patrones ordenados, no coincidían con ningún sistema de escritura mesoamericano previamente catalogado, como el zapoteco o el mixteco. Los símbolos consistían en figuras geométricas combinadas con formas que recordaban estructuras orgánicas, repetidas en secuencias que sugerían un lenguaje estructurado. A pesar de múltiples intentos por parte de epigrafistas, las inscripciones no pudieron ser traducidas ni relacionadas con ninguna lengua indígena conocida. En el centro de la cámara se encontraba un sarcófago monolítico, sellado con una tapa que presentaba los mismos símbolos. Al ser abierto bajo condiciones controladas, se descubrió un cuerpo humano en estado de conservación parcial, envuelto en textiles deteriorados pero aún reconocibles. El análisis inicial indicó que se trataba de un individuo adulto, posiblemente masculino, aunque ciertos rasgos óseos no permitieron una determinación concluyente. Lo que llamó la atención de los investigadores fue la disposición del cuerpo, colocado en una posición extendida poco común para enterramientos precolombinos de la región, donde predominaban las posturas flexionadas. Junto al cuerpo se encontraron varios objetos, pequeñas piezas de cerámica sin decoración visible, fragmentos de piedra pulida y una serie de placas delgadas elaboradas en un material que inicialmente fue identificado como una aleación desconocida. Estas placas también contenían inscripciones similares a las de las paredes, pero en un estado de conservación mucho mejor. Los análisis metalúrgicos posteriores no lograron establecer con precisión la composición del material, ya que no coincidía completamente con las técnicas metalúrgicas documentadas para las culturas prehispánicas del área. Otro elemento que generó inquietud fue la ausencia de restos orgánicos adicionales en la tumba. No se hallaron ofrendas alimenticias, ni restos de animales, ni elementos rituales típicos de entierros precolombinos. La tumba parecía haber sido preparada con un propósito específico, centrado únicamente en el individuo y en las inscripciones que lo rodeaban. Esta falta de contexto dificultó la interpretación cultural del hallazgo. Durante los meses siguientes, el sitio fue objeto de estudios intensivos. Se realizaron dataciones por radiocarbono en los textiles y en restos orgánicos presentes en el suelo de la cámara, arrojando una antigüedad aproximada de entre el año 900 y 1100 después de Cristo. Sin embargo, esta cronología no coincidía con ningún desarrollo cultural documentado en la zona que presentara características similares en arquitectura, escritura o prácticas funerarias. La tumba no encajaba dentro de las secuencias históricas establecidas. Los investigadores también detectaron una anomalía en la orientación de la estructura. A diferencia de otras tumbas precolombinas, que suelen alinearse con puntos cardinales o eventos astronómicos conocidos, esta cámara estaba orientada en un ángulo que no correspondía con ningún patrón identificado. Algunos estudios sugirieron que podría estar alineada con un punto específico del horizonte, que ya no es visible debido a cambios en el paisaje, pero esta hipótesis no pudo ser confirmada. Con el paso del tiempo, el sitio fue cerrado al público, y su ubicación exacta no fue divulgada oficialmente. Parte de los objetos recuperados fueron trasladados a laboratorios para su análisis, mientras que otros permanecieron en almacenamiento sin clasificación definitiva. Los informes generados durante la investigación fueron publicados de manera limitada
y algunos datos no fueron incluidos en los registros oficiales. A pesar de décadas de estudio, la tumba continúa siendo un caso aislado. No se han encontrado estructuras similares en la región, ni se ha logrado identificar una cultura responsable de su construcción. Las inscripciones siguen sin ser descifradas, y no existe consenso sobre su naturaleza o significado. El individuo enterrado permanece sin identidad, sin contexto y sin conexión clara con las civilizaciones conocidas de Mesoamérica. La tumba permanece como un registro físico de una presencia que no ha podido ser integrada en la historia documentada. Las marcas en sus paredes, repetidas con precisión, continúan sin interpretación, y el conjunto de elementos encontrados no ha permitido establecer una narrativa coherente sobre su origen o propósito. Ningún otro hallazgo posterior ha logrado aportar información que permita explicar por qué esa tumba fue construida de esa manera, ni qué representaban las inscripciones que la cubrían por completo. 2. El mausoleo argentino con restos que no coinciden con registros. En 1992, durante un proceso de reorganización administrativa en el cementerio histórico de la ciudad de La Plata, un equipo técnico comenzó a revisar antiguos mausoleos cuyos registros presentaban inconsistencias o estaban incompletos. Entre ellos se encontraba una estructura familiar construida a finales del siglo XIX, perteneciente a un linaje registrado en documentos municipales como extinto desde hacía décadas. El mausoleo, de estilo neoclásico y visiblemente deteriorado, había permanecido cerrado durante más de 70 años, sin visitas documentadas ni mantenimiento regular. La revisión tenía como objetivo confirmar la identidad de los restos en su interior y actualizar los archivos oficiales. El acceso al mausoleo requirió la remoción de una pesada puerta de hierro sellada con una cerradura original que no había sido abierta desde al menos 1921, según indicaban los registros disponibles. Al ingresar, los técnicos encontraron una cámara principal con 6 nichos alineados en 2 paredes laterales, todos sellados con placas de mármol que llevaban nombres, fechas de nacimiento y defunción. Sin embargo, al iniciar la inspección física de los nichos, comenzaron a surgir discrepancias que no podían explicarse con facilidad. El primer indicio apareció al abrir el nicho correspondiente a una mujer fallecida en 1898. En su interior, el ataúd presentaba signos de haber sido manipulado con posterioridad al entierro original. La tapa mostraba marcas de herramientas modernas, incompatibles con los métodos de la época. Al examinar los restos, los antropólogos forenses determinaron que el esqueleto no correspondía a una mujer, sino a un individuo masculino de aproximadamente 30 años. Esta diferencia no figuraba en ningún documento del cementerio ni en archivos civiles. A medida que continuó la inspección, se identificaron más irregularidades. De los 6 nichos, solo 2 contenían restos que coincidían parcialmente con las identidades registradas. Los otros 4 presentaban cuerpos cuyos perfiles biológicos no correspondían con la información inscrita en las placas. En uno de los casos, un nicho asignado a un niño contenía restos de un adulto mayor. En otro se encontraron fragmentos óseos mezclados que parecían pertenecer a más de un individuo, sin ningún tipo de separación o identificación. Los registros históricos del cementerio fueron revisados en detalle, incluyendo libros de inhumaciones, actas de defunción y documentos notariales relacionados con la familia propietaria del mausoleo. No se encontraron indicios de traslados autorizados, exhumaciones legales ni intervenciones posteriores al cierre oficial del recinto en la década de 1920. Tampoco existían denuncias o reportes de profanación. La estructura había permanecido aparentemente intacta desde su sellado. Otro elemento que generó preocupación fue la presencia de objetos dentro de algunos ataúdes que no correspondían al periodo histórico de los entierros originales. En uno de los nichos se halló una pieza metálica con características industriales propias de mediados del siglo XX, colocada junto a los restos óseos. Este objeto no figuraba en ningún inventario ni tenía relación aparente con prácticas funerarias conocidas en la región. El análisis de los materiales utilizados en los ataúdes también reveló inconsistencias. Algunos presentaban madera tratada con compuestos químicos que no comenzaron a utilizarse en Argentina hasta varias décadas después de las fechas de entierro registradas. Esto sugería que los ataúdes habían sido reemplazados o modificados en un momento posterior, aunque no existía documentación que respaldara dicha intervención. Ante la acumulación de anomalías, se inició una investigación formal que incluyó la participación de autoridades judiciales. Se tomaron muestras de los restos para análisis de ADN,
con el objetivo de compararlas con posibles descendientes de la familia original. Sin embargo, los resultados no permitieron establecer vínculos genéticos claros, en parte debido a la degradación del material y a la falta de referencias familiares directas. Durante el proceso, se entrevistó a antiguos empleados del cementerio y a residentes de la zona que pudieran aportar información sobre el mausoleo. Ninguno pudo confirmar haber visto actividad en el lugar durante las décadas en que permaneció cerrado. Algunos mencionaron rumores sobre intervenciones nocturnas en el cementerio en los años 50, pero no existían registros oficiales que respaldaran estas afirmaciones. El caso fue documentado en informes internos que no fueron difundidos públicamente en su totalidad. Parte del material recolectado fue archivado sin conclusiones definitivas, y el mausoleo fue sellado nuevamente tras finalizar la inspección. Las placas originales no fueron modificadas, a pesar de las discrepancias encontradas entre los nombres inscritos y los restos analizados. Hasta el presente, no se ha determinado cuándo ni cómo se produjo la alteración de los restos dentro del mausoleo. Tampoco se ha identificado a los individuos realmente enterrados en su interior, ni se ha podido explicar la presencia de objetos y materiales anacrónicos. La estructura continúa registrada bajo el nombre de la familia original, aunque los cuerpos que contiene no coinciden con los registros históricos asociados a ella. 3. El entierro masivo sin explicación en la costa peruana. En 2011, un equipo de arqueólogos que trabajaba en una zona desértica cercana a Huanchaco realizaba excavaciones preventivas antes de la expansión de un proyecto urbano cuando detectaron una serie de anomalías en la superficie del terreno. A simple vista, el área no mostraba estructuras visibles ni indicios de asentamientos antiguos, pero la composición del suelo presentaba variaciones que sugerían actividad humana previa. Al iniciar la excavación, los investigadores descubrieron fragmentos óseos dispersos a poca profundidad, lo que llevó a una intervención más detallada del sitio. A medida que avanzaban los trabajos, se confirmó la presencia de un entierro masivo que contenía decenas de esqueletos humanos distribuidos en un área relativamente compacta. Los cuerpos no estaban organizados en tumbas individuales ni seguían patrones funerarios conocidos de las culturas precolombinas de la región, como la chimú o la mochica. En lugar de ello, los restos aparecían superpuestos, en diferentes orientaciones y sin una disposición clara, como si hubieran sido depositados en un corto intervalo de tiempo. El análisis preliminar determinó que la mayoría de los individuos eran niños y adolescentes, con edades estimadas entre los 5 y los 14 años. Muchos de los esqueletos presentaban cortes en la región del esternón y las costillas, lo que indicaba la posible extracción de órganos internos en el momento de la muerte. Estas marcas eran consistentes en un alto porcentaje de los cuerpos, lo que sugería un procedimiento repetido y sistemático. Sin embargo, no existían registros históricos ni evidencias arqueológicas previas que documentaran prácticas de este tipo en esa escala en la zona. Junto a los restos humanos, se encontraron también esqueletos de animales, principalmente llamas jóvenes, que presentaban cortes similares en el área torácica. La asociación entre los cuerpos humanos y animales indicaba que ambos grupos habían sido depositados en el mismo evento o en eventos muy cercanos en el tiempo. La ausencia de objetos ceremoniales, ofrendas elaboradas o estructuras rituales dificultaba la interpretación del contexto en el que ocurrió el entierro. Los estudios de datación por radiocarbono situaron el evento entre los años 1400 y 1450, un periodo correspondiente al dominio de la cultura chimú antes de la expansión del imperio inca en la región. Sin embargo, los registros arqueológicos conocidos de la cultura chimú no incluyen evidencia de sacrificios masivos de esta naturaleza, especialmente en lo que respecta a la cantidad de individuos involucrados y a la edad de las víctimas. Esta discrepancia generó incertidumbre sobre la identidad cultural de quienes realizaron el evento. Otro aspecto que llamó la atención fue la orientación de los cuerpos. Muchos de los esqueletos estaban colocados con el rostro hacia el Océano Pacífico, aunque no todos seguían esta misma dirección. Algunos presentaban restos de pigmentos rojos en el rostro, lo que podría indicar la aplicación de sustancias antes de la muerte. Sin embargo, la degradación de los materiales no permitió identificar con precisión la composición de dichos pigmentos ni su propósito. El análisis del suelo reveló la presencia de capas de sedimento húmedo, lo que sugería que el entierro pudo haber ocurrido después de un evento climático significativo, como lluvias intensas o inundaciones en una zona que normalmente es árida. Algunos investigadores consideraron la posibilidad de que el entierro estuviera relacionado con una respuesta a condiciones ambientales extremas, aunque no se encontró evidencia directa que confirmara esta relación.
Durante la excavación, no se hallaron estructuras arquitectónicas asociadas al entierro, como templos, plataformas o recintos ceremoniales. Tampoco se identificaron caminos o accesos que indicaran un uso ritual del espacio de forma recurrente. El sitio parecía haber sido utilizado exclusivamente para este evento específico, tras el cual fue abandonado y cubierto por capas de arena con el paso del tiempo. Los restos fueron trasladados a laboratorios para estudios más detallados, incluyendo análisis isotópicos y de ADN. Estos estudios confirmaron que los individuos provenían de diferentes zonas de la región, lo que indicaba que no pertenecían a una única comunidad local. Esta diversidad geográfica planteó nuevas preguntas sobre cómo y por qué fueron reunidos en un mismo lugar. A pesar de la magnitud del hallazgo, no se encontraron documentos coloniales ni referencias etnohistóricas que mencionaran un evento similar en esa área. Las crónicas de la época, aunque incompletas, no registran prácticas que coincidan con las características observadas en el sitio. Esta ausencia de referencias escritas dejó el caso sin un contexto histórico claro. El entierro masivo de Huanchaco permanece como uno de los hallazgos más extensos de su tipo en la costa peruana, pero sin una explicación definitiva sobre su origen, propósito o responsables. La combinación de factores, incluyendo la edad de las víctimas, las marcas en los cuerpos, la falta de estructuras asociadas y la ausencia de registros históricos, ha impedido que el evento sea integrado de manera coherente en la narrativa arqueológica de la región. 4. La cripta sellada durante siglos en el centro de México. En 1964, durante trabajos de restauración en un antiguo templo colonial ubicado en el estado de Guanajuato, un grupo de obreros detectó una cavidad bajo el piso de la nave principal al retirar una sección de losas de piedra que presentaban hundimientos irregulares. El templo, construido en el siglo XVII sobre estructuras previas, había sido objeto de múltiples modificaciones a lo largo del tiempo, pero no existían registros que mencionaran la presencia de una cámara subterránea en esa zona específica. Al ampliar la apertura, se reveló una entrada sellada con bloques de cantera unidos por una mezcla endurecida que mostraba signos de antigüedad considerable. Las autoridades eclesiásticas y civiles autorizaron una inspección limitada del espacio, que fue abierta bajo supervisión arqueológica. Tras remover los bloques, se accedió a una cripta de dimensiones reducidas, con un techo abovedado y paredes cubiertas por una capa de cal que había resistido el paso del tiempo. El aire en el interior era denso, y la ausencia de ventilación indicaba que el lugar había permanecido cerrado durante siglos sin intervención humana. No se encontraron signos de saqueo ni de aperturas previas. En el interior de la cripta se hallaron varios nichos excavados en las paredes, algunos de ellos sellados con placas de piedra sin inscripción alguna. En el centro del recinto, sobre una base elevada, se encontraba un ataúd de madera parcialmente descompuesto, rodeado por restos de tela y fragmentos de cuerda. Al examinar el contenido, los investigadores identificaron restos humanos en estado de momificación natural, conservados por las condiciones secas del ambiente. El cuerpo estaba envuelto en capas de tela que no correspondían con los patrones funerarios típicos del periodo colonial en la región. Lo que llamó la atención desde el inicio fue la ausencia total de símbolos religiosos dentro de la cripta. No había cruces, imágenes, inscripciones bíblicas ni objetos litúrgicos que indicaran un uso funerario convencional dentro del contexto cristiano. Esta omisión resultaba inusual, considerando que el templo había sido construido y administrado por órdenes religiosas desde su origen. Tampoco se encontraron registros parroquiales que mencionaran la existencia de esta cripta, ni de los individuos que pudieran haber sido enterrados en ella. Al continuar la exploración, se abrieron algunos de los nichos laterales, revelando más cuerpos en condiciones similares. En total, se identificaron al menos 9 individuos, todos envueltos en telas de distintos tipos, sin ataúdes formales y sin elementos de identificación. Los análisis osteológicos indicaron que se trataba de adultos de diferentes edades, sin una distribución clara por sexo. Algunos presentaban deformaciones óseas que podrían estar relacionadas con enfermedades o condiciones de vida específicas, aunque no se encontraron lesiones traumáticas evidentes. Un aspecto que generó inquietud fue la disposición de los cuerpos. A diferencia de los entierros cristianos tradicionales, en los que los individuos son colocados en posición supina con las manos cruzadas sobre el pecho, varios de los cuerpos en la cripta estaban colocados de lado o en posiciones ligeramente encorvadas, con las extremidades en ángulos poco habituales.
Esta variación en la postura no seguía un patrón uniforme y no coincidía con prácticas funerarias documentadas en la región durante el periodo colonial. Los estudios de datación realizados en las telas y en los restos orgánicos situaron el uso de la cripta entre los siglos XVII y XVIII, coincidiendo con la actividad del templo en su fase inicial. Sin embargo, la falta de registros escritos sobre su construcción o utilización planteó dudas sobre su propósito original. Algunos documentos históricos del archivo parroquial presentaban vacíos en los años correspondientes, lo que dificultaba reconstruir una cronología completa de los eventos relacionados con el sitio. Durante la inspección, también se identificaron marcas en las paredes que parecían haber sido realizadas de forma manual, posiblemente con herramientas rudimentarias. Estas marcas no formaban patrones reconocibles ni correspondían a sistemas de escritura conocidos. Su distribución era irregular, y algunas se encontraban a alturas que sugerían que fueron hechas antes del sellado definitivo de la cripta. No se pudo determinar si tenían un significado específico o si eran simplemente trazos sin intención simbólica. Otro elemento que llamó la atención fue la presencia de residuos minerales en el suelo, concentrados en ciertas áreas del recinto. Los análisis químicos indicaron la presencia de compuestos que no eran comunes en el entorno inmediato del templo, lo que sugería que pudieron haber sido introducidos desde el exterior. No se encontró evidencia de recipientes o contenedores que explicaran su origen ni su función dentro de la cripta. A medida que avanzaba la investigación, surgieron dificultades para acceder a información adicional. Parte de los documentos históricos relacionados con el templo habían sido trasladados a archivos regionales y no estaban disponibles para consulta inmediata. Otros registros presentaban deterioro o pérdida de páginas, lo que limitaba la capacidad de establecer conexiones entre la cripta y eventos documentados en la comunidad. Tras completar la inspección inicial, las autoridades decidieron cerrar nuevamente la cripta y restringir el acceso al área. Los restos humanos no fueron trasladados, y se optó por preservar el sitio en su estado original. Los informes generados durante la investigación fueron archivados sin una conclusión definitiva sobre la naturaleza de la cripta, ni sobre la identidad de los individuos enterrados en su interior. Hasta el presente, no se ha logrado determinar por qué esta cripta fue construida sin registro oficial, ni por qué fue sellada de manera permanente. La ausencia de símbolos religiosos, la disposición inusual de los cuerpos y la falta de documentación han impedido que el sitio sea integrado en la historia conocida del templo. La estructura permanece oculta bajo el suelo, cerrada nuevamente, con su contenido sin explicación clara dentro del contexto histórico de la región. 5. El esqueleto en posición inusual hallado en el altiplano boliviano. En 2003, un grupo de investigadores locales realizaba un estudio geológico en una zona remota del altiplano cercano a Oruro, cuando detectaron una formación rocosa parcialmente colapsada que dejaba al descubierto una pequeña cavidad natural. La región, caracterizada por su clima seco y su escasa intervención humana, no había sido objeto de excavaciones arqueológicas sistemáticas hasta ese momento. Al inspeccionar la cavidad, uno de los investigadores observó fragmentos óseos visibles entre el sedimento, lo que llevó a suspender el estudio inicial y notificar a especialistas en arqueología. Días después, un equipo multidisciplinario accedió al sitio y comenzó una excavación controlada. La cavidad resultó ser una especie de cámara natural modificada, con indicios de intervención humana en sus paredes internas. A diferencia de otros hallazgos funerarios en la región, no se encontraron estructuras construidas ni elementos que indicaran un entierro formal. Sin embargo, a medida que se retiraba el sedimento, se reveló un esqueleto humano completo en un estado de conservación notable, protegido por las condiciones secas y la estabilidad térmica del entorno. Lo que llamó la atención desde el primer momento fue la posición del cuerpo. El esqueleto no se encontraba en postura extendida ni flexionada, como es habitual en enterramientos prehispánicos andinos, sino en una posición que no correspondía a ningún patrón documentado. El cuerpo estaba orientado hacia arriba, con la columna vertebral en contacto con el suelo, pero las extremidades presentaban una disposición asimétrica. El brazo derecho estaba extendido completamente hacia arriba, en línea recta con el cráneo, mientras que el brazo izquierdo se encontraba doblado en un ángulo cerrado, con la mano apoyada sobre el abdomen. Las piernas, por su parte, estaban cruzadas a la altura de las rodillas, con los pies en direcciones opuestas. El cráneo presentaba una inclinación lateral pronunciada, como si el individuo hubiera sido colocado en esa posición de forma deliberada.
No se observaron signos de desplazamiento posterior por causas naturales, como movimientos de tierra o actividad animal. La integridad de la disposición sugería que el cuerpo había permanecido intacto desde el momento de su deposición. Los análisis osteológicos indicaron que se trataba de un individuo adulto, posiblemente de entre 25 y 35 años. No se identificaron lesiones traumáticas evidentes ni marcas de violencia en los huesos. Tampoco se encontraron signos de enfermedades degenerativas o condiciones que pudieran haber afectado la movilidad del individuo en vida. La dentición estaba relativamente bien conservada y no presentaba características inusuales. Uno de los aspectos más desconcertantes fue la ausencia total de objetos asociados al entierro. No se hallaron textiles, cerámica, herramientas ni elementos rituales que pudieran aportar contexto cultural. El cuerpo parecía haber sido colocado directamente sobre el suelo de la cavidad, sin ningún tipo de preparación visible. Esta falta de acompañamiento material dificultó la identificación de la cultura o periodo al que pertenecía el individuo. Las pruebas de datación por radiocarbono situaron los restos entre los años 1200 y 1400, en un periodo en el que diversas culturas andinas habitaban la región. Sin embargo, ninguna de las prácticas funerarias documentadas para estas culturas incluía una disposición corporal similar a la observada en este caso. Los investigadores revisaron registros etnográficos y arqueológicos sin encontrar referencias a posiciones comparables. Durante la excavación, se identificaron marcas en el suelo alrededor del esqueleto, que sugerían que el área había sido delimitada antes de la deposición del cuerpo. Estas marcas formaban una especie de contorno irregular, como si se hubiera preparado un espacio específico para colocar al individuo. No obstante, no se encontraron herramientas ni restos que indicaran cómo se realizó esta preparación. Otro elemento que generó interrogantes fue la orientación del cuerpo dentro de la cavidad. A diferencia de otros entierros andinos, que suelen alinearse con elementos geográficos o astronómicos, este esqueleto estaba dispuesto en una dirección que no correspondía con puntos cardinales ni con referencias naturales evidentes. La entrada de la cavidad tampoco estaba alineada con la posición del cuerpo, lo que descartaba una relación directa con la luz solar u otros factores ambientales. Los análisis del sedimento no revelaron la presencia de sustancias orgánicas adicionales, ni restos de plantas o animales que pudieran indicar un contexto ritual. Tampoco se detectaron residuos de pigmentos o materiales utilizados en prácticas funerarias conocidas. El entorno inmediato del esqueleto era uniforme y no presentaba alteraciones significativas. A medida que avanzaba el estudio, los investigadores consideraron la posibilidad de que la posición del cuerpo estuviera relacionada con algún tipo de práctica simbólica o ritual desconocido. Sin embargo, la falta de evidencia comparativa impidió desarrollar una interpretación fundamentada. No se encontraron otros esqueletos en la misma cavidad ni en áreas cercanas que presentaran características similares. El hallazgo fue documentado en informes académicos que destacaban la singularidad de la posición corporal, pero no ofrecían una explicación concluyente. El esqueleto fue trasladado a un laboratorio para su conservación y análisis adicional, mientras que la cavidad fue cerrada para evitar intervenciones no autorizadas. Hasta el presente, no se ha identificado una cultura específica que pueda ser asociada con este tipo de disposición funeraria. La ausencia de contexto material, la posición inusual del cuerpo y la falta de paralelos arqueológicos han mantenido el caso sin una interpretación clara. El esqueleto continúa siendo un ejemplo aislado dentro del registro arqueológico del altiplano, sin que se haya podido establecer por qué fue colocado de esa manera ni qué significado tenía esa disposición dentro de su contexto original. 6. La tumba infantil con objetos modernos en el norte de Chile. En 2008, durante una excavación arqueológica en las afueras de Calama, un equipo de investigadores trabajaba en el estudio de antiguos asentamientos prehispánicos vinculados a rutas de tránsito en el desierto de Atacama. La zona, caracterizada por su extrema aridez, había permitido la conservación de múltiples restos orgánicos a lo largo de siglos, lo que la convertía en un área de alto interés científico. Durante la remoción de una capa superficial de sedimento, uno de los arqueólogos identificó una pequeña depresión circular que no coincidía con las formaciones naturales del terreno. Al iniciar la excavación de esa área específica, se reveló una tumba individual de dimensiones reducidas, cuidadosamente delimitada por piedras colocadas en forma irregular. La profundidad del entierro no superaba los 50 centímetros, lo que sugería que no había sido cubierta por capas sedimentarias extensas.
A medida que se retiraba la tierra, se hizo evidente que se trataba de un entierro infantil, debido al tamaño del esqueleto y a las proporciones de los huesos. El cuerpo estaba en posición lateral, con las extremidades ligeramente flexionadas, una postura que sí correspondía con prácticas funerarias documentadas en algunas culturas precolombinas del norte de Chile. Sin embargo, lo que llamó la atención desde el primer momento fue la presencia de varios objetos colocados junto al cuerpo que no parecían pertenecer al mismo periodo histórico. Estos elementos estaban distribuidos alrededor del esqueleto, sin un patrón claro, pero aparentemente depositados al mismo tiempo que el entierro. Entre los objetos se encontraba una pequeña pieza de plástico de color azul, parcialmente enterrada junto al cráneo. El material, al ser examinado, no presentaba signos de degradación compatibles con siglos de antigüedad. También se halló un fragmento metálico con bordes regulares, cuya forma sugería que había sido parte de un objeto manufacturado con técnicas industriales modernas. Ninguno de estos elementos correspondía a materiales conocidos en contextos prehispánicos de la región. Los investigadores documentaron cuidadosamente la posición de cada objeto antes de retirarlos para su análisis. El esqueleto fue examinado in situ, confirmando que pertenecía a un niño de aproximadamente 6 a 8 años. No se observaron lesiones traumáticas evidentes en los huesos, ni señales de enfermedades que pudieran explicar la causa de la muerte. La dentición estaba en desarrollo y no presentaba anomalías destacables. Las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en restos orgánicos asociados al entierro situaron la tumba entre los años 1000 y 1200. Esta cronología coincidía con la presencia de comunidades prehispánicas en la zona, lo que inicialmente sugería que el entierro correspondía a un contexto cultural conocido. Sin embargo, la presencia de objetos claramente modernos introducía una contradicción que no podía explicarse con facilidad. Los análisis de los materiales encontrados junto al cuerpo confirmaron que algunos de ellos eran productos de fabricación reciente, con composiciones químicas que no existían antes del siglo XX. Esto descartaba la posibilidad de que se tratara de objetos antiguos mal identificados. Tampoco se encontraron indicios de que los materiales hubieran sido introducidos en la tumba en un momento posterior mediante filtraciones naturales o alteraciones del terreno. El sedimento que rodeaba los objetos no mostraba signos de disturbio reciente. Las capas de tierra estaban compactadas de manera uniforme, sin evidencias de excavaciones posteriores ni de actividad animal que pudiera haber desplazado elementos desde la superficie. Esto indicaba que los objetos habían sido depositados al mismo tiempo que el cuerpo, o que habían permanecido en esa posición durante un periodo prolongado sin ser alterados. El equipo de investigación consideró la posibilidad de una intrusión moderna en una tumba antigua, pero esta hipótesis no pudo ser confirmada. No se encontraron herramientas, huellas ni registros de actividad humana reciente en la zona inmediata. Además, el sitio se encontraba en un área remota, sin acceso fácil y sin antecedentes de intervenciones no autorizadas. Otro aspecto que generó dudas fue la ausencia de objetos tradicionales en la tumba. No se hallaron cerámicas, textiles ni elementos rituales que normalmente acompañan los entierros infantiles en culturas precolombinas de la región. La tumba contenía únicamente el cuerpo y los objetos modernos, sin una combinación de elementos que permitiera establecer una transición o mezcla cultural. Los registros arqueológicos de la zona fueron revisados en busca de casos similares, pero no se encontraron antecedentes de entierros con características comparables. Tampoco existían informes de hallazgos en los que se hubieran identificado objetos modernos en contextos claramente antiguos. Este caso se mantuvo como un ejemplo aislado dentro del estudio regional. Los objetos fueron enviados a laboratorios para análisis más detallados, incluyendo estudios de composición y manufactura. Los resultados confirmaron su origen contemporáneo, pero no permitieron determinar cómo habían llegado a estar asociados con un entierro de varios siglos de antigüedad. No se identificaron marcas de uso ni modificaciones que pudieran ofrecer pistas sobre su procedencia. El sitio fue documentado en informes académicos que destacaban la anomalía, pero no ofrecían una explicación definitiva. La tumba fue cubierta nuevamente tras finalizar la excavación, y los restos fueron trasladados para su conservación. Parte de la información recopilada no fue publicada en su totalidad, y algunos datos permanecen en archivos internos de las instituciones involucradas. Hasta el presente, no se ha establecido una conexión clara entre el entierro infantil y los objetos encontrados en su interior. La coexistencia de elementos pertenecientes a periodos separados por siglos continúa sin explicación dentro del marco arqueológico conocido.
La tumba permanece como un caso aislado, en el que los materiales encontrados no corresponden con la cronología del contexto en el que fueron descubiertos. Algunas tumbas fueron abiertas en busca de respuestas, pero solo dejaron más incógnitas. Cada hallazgo cuestiona lo que se creía seguro sobre el pasado, y mientras permanecen sin explicación, estos misterios siguen ocultos bajo tierra, esperando ser comprendidos.